como sabéis, en el Evangelio de Marcos y hoy quiero hablaros de la luz en la oscuridad. ¿Qué es lo que hace la luz en la oscuridad? Se le atribuye a Einstein una conversación con su profesor en la que hablaban de varios temas y entre ellos hablaban sobre la oscuridad y sobre la luz. Y Einstein le decía a su profesor que la oscuridad no existe, que la oscuridad es en realidad ausencia de luz. La luz se puede estudiar, la oscuridad no se puede estudiar. Oscuridad es un término que hemos desarrollado para describir lo que sucede cuando no hay luz. ¿Puede haber algo más hermoso que un amanecer? Es impresionante ver cómo los rayos del sol se van colando en la oscuridad de la noche y alumbran poco a poco hasta que se va quedando atrás. Y si estás en medio de un bosque, como la imagen de la predicación, y puedes ver no solamente cómo rompen la oscuridad, sino también entre medio de los árboles, más impresionante todavía. Tener luz nos puede mostrar cómo esquivar los obstáculos y movernos con claridad para que no tropecemos. También se le da al término luz una descripción en el sentido de que podemos entender aquello que aparentemente no sé si es comprensible con una sola mirada o con muchas miradas o porque estamos atascados y no podemos comprender y alguien nos da el argumento que nos trae luz para comprender lo que necesitamos comprender. Les puede pasar a personas que están en su trabajo y están aprendiendo una tarea, le puede pasar a los alumnos aprendiendo en sus estudios. En el texto de hoy veremos a un hombre que primero ve, que recibe la vista y después puede hacerlo con claridad. Y también vemos a unos discípulos que ven a Jesús, pero que después entienden el propósito de su venida y cómo esto les afectaba a ellos en primera persona. La luz de Jesús ha llegado a la humanidad para sacarla de la oscuridad de la que está prisionera. Y el propósito es que podamos ver con claridad a Jesús y su obra, para conocerle y andar con seguridad cada día hasta que nos llame a su presencia. Vamos a leer el texto y así comprenderemos mejor el relato y así lo podemos explicar de manera que lo comprendamos. Puedes seguirlo en tu Biblia y si no lo tienes va a salir en pantalla para que la puedas leer con nosotros, ¿vale? Dice así el texto de la palabra que hoy meditamos. Jesús fue a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaban que lo tocara. Entonces, tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de mojar los ojos con saliva e imponerle las manos, le preguntó: ¿ves algo? Y al mirar, él decía: veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Luego puso otra vez las manos sobre sus ojos y el ciego miró intensamente. Y fue restaurada su vista y veía todo de lejos y claramente. Entonces Jesús lo envió a su casa diciéndole: no entres en la aldea. Este episodio de este relato solo se encuentra en el Evangelio de Marcos. Lucas y Mateo no lo copiaron o no lo tuvieron como referencia, pero a Marcos le pareció que era interesante, o como ya sabéis, bebiendo él de la fuente de Pedro, de que Pedro le contó muchas cosas a Marcos que él después escribió, pues entonces él sí que consideró que esto era necesario que lo conociéramos. Betsaida está al lado noreste del lago de Galilea. Es una ciudad que estaba bajo el gobierno del gobernador Felipe, el tetrarca Felipe. Él le había dado este nombre a la ciudad de Betsaida Julias en honor a la hija del emperador Augusto. Era una ciudad importante en los días de Jesús. Alguien o algunos, sin especificar quién o quiénes en el texto, trajeron a un hombre ciego a Jesús. Lo que se destaca no es la fe del ciego, si os dais cuenta, sino la fe de aquel o aquellos que le llevan a Jesús. También la fe de ellos sería recompensada porque Jesús respondió a su petición. No solamente el ciego fue sanado, sino que la satisfacción de aquellos que llevaron al ciego también para ellos tuvo una recompensa, su fe.
Jesús lo atendió, Jesús lo sanó, pero no actuó como mejor le parecía a la gente, sino que lo hizo como lo había hecho con el resto, de manera diferente, pero a la vez también de manera que la gente pudiera entender. Nunca el obrar de Jesús es igual, y siempre con su obrar nos sorprende. Qué bueno es que cuando acudimos a Jesús podemos esperar grandes cosas de Él y nunca de la manera anterior a como la hemos recibido. El sordomudo del capítulo 7, al cual también llevó aparte para sanarlo, fue también ese ejemplo de que Él hace las cosas diferentes. Pero a este ciego lo llevó con Él fuera de la aldea. Lo sacó no solamente del bullicio de la gente, y de la confusión que se generaba en medio de la ciudad, sino que sacó al ciego del lugar para que no tuviera ningún tipo de distracción y se concentrara plenamente en la persona de Jesús. Así que un gran médico, como cualidad, debe ser sensible a lo que su paciente está viviendo. Debe comprender sus temores, pero también sus esperanzas en cuanto a lo que está viviendo. Literalmente, un médico que es un buen médico tiene que simpatizar o sufrir con el paciente. Jesús es tan grande que Él puede entender nuestro ser interior mejor que nadie y ser sensible a lo que experimentamos. Debemos querer tener esta cualidad de Cristo. Debemos entender al otro. Lo hace Él y no lo hace a través de otro. Podía haber pedido a alguno de los discípulos que lo hiciera, pero Jesús lo tomó de la mano y se lo llevó consigo, con el fin de ganarse su confianza, la confianza del ciego y la de sus amigos, y también para levantar e incitar la esperanza de que habría un milagro de sanidad. Jesús le ofrece algo extraordinario en la intimidad. Le está ofreciendo un encuentro personal con el Señor. Se lo llevó a un lugar apartado. Le está ofreciendo tener una audiencia especial con el Rey. Lo que el ciego estaba viviendo era impresionante, pero a la vez también me pongo a pensar que para el ciego todo era tan nuevo y todo era tan expectante que no sabía lo que iba a ocurrir. Era todo un privilegio estar con Jesús a solas. Jesús es la fuente de alivio ante el sufrimiento y ante la enfermedad. Y el ciego iba expectante a saber lo que iba a ocurrir y hasta dónde le llevaría. No solamente era el lugar, sino lo que sucedería en la vida del ciego al cambiar su situación personal. Jesús hizo este milagro apartado de la mirada de los incrédulos que buscan solo lo sobrenatural para tratar con el que realmente tiene una necesidad de verdad. Lo apartó del bullicio para estar a solas con Él. Y hay una posibilidad de transformar la realidad negativa de un hombre a una realidad mucho mejor. No por la casualidad de la vida, sino por la actuación del mismo Dios, el Hijo de Dios, del Mesías, de Jesús. Eso puede cambiar y transformar todo lo que nosotros somos. Aparecen otra vez aquí en este texto los detalles que siempre Marcos nos da y que hacen que el texto tenga riqueza y que nos dé comprensión. Por ejemplo, al paralítico, en otro pasaje, al paralítico de Betesda, Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y también a aquellos que eran ciegos y se acercaron a Jesús, Jesús le dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Con el sordomudo del capítulo 7 que hablábamos, usó la saliva. Y aquí, con el ciego, también usa la saliva y la imposición de manos. En el mundo antiguo se creía que la saliva tenía poder curativo. Y Jesús usó la saliva aquí para que el ciego pudiera entender y los amigos pudieran entender lo que estaba haciendo. No se trataba de un método, por cierto, muy poco ortodoxo en nuestros días que estamos viviendo el COVID, ¿verdad? Cuando estamos, el COVID-19, el coronavirus, porque estamos intentando tomar medidas para prevenir el riesgo del contagio, ¿verdad? No es el método que hoy en día dijéramos que se puede usar, pero Jesús lo usó en este momento. Él pone sus manos sobre los ojos del ciego y el ciego puede notar que le está tocando. Y esto es interesante. La saliva en realidad no tiene nada mágico, aunque sea la saliva de Jesús.
No tiene nada de mágico. Es solamente una ayuda externa a la fe y a la comprensión. Cuando el hombre había visto que había puesto Jesús sus manos sobre sus ojos, Jesús le preguntó si veía algo. Y la traducción literal de la contestación del ciego vendría a ser algo más o menos así. Veo los hombres, pero como árboles. Los veo que están caminando. Podía ver a los hombres borrosamente. Los distinguía por su movimiento, por la forma de su caminar, pero no los podía ver claramente. Había recibido la vista, podía ver, pero no con la total claridad. Es interesante porque hay testimonios de personas que han ido perdiendo la vista poco a poco y que han contado casos similares a la experiencia de este hombre. Pero en esta ocasión, Jesús hace la curación, la sanidad de este hombre de manera gradual. La hace en 2 pasos. La primera visión que este hombre recibe no le permite ver con claridad, con nitidez. En la primera intervención, Jesús lo que hace es restaurar la vista. Y en la segunda le dio la facultad, la capacidad de poder usarla. ¿Será que al hacerlo así, tenía Jesús una enseñanza espiritual para los discípulos que estaban con él y también para nosotros? ¿Sería que aquel hombre que estaba ciego tenía una fe que era deficiente y por eso no quedó sano a la primera? ¿O totalmente sano o totalmente con vista a la primera? Marcos no nos dice nada de ese detalle. Lo importante es que Jesús no dejó al hombre medio sanado. Jesús hizo el trabajo completo. La palabra griega traducida como claramente nos muestra, nos dice que el milagro se hizo por completo y que el Señor nunca deja las cosas a medias. Esto es importante que lo entendamos. Algunos que están envanecidos en su incredulidad para no ver al Señor como el Salvador, como Dios, algunos llamándose incluso cristianos, defienden que Jesús no lo hizo bien. Pero otros, como yo y tal vez como tú, podemos ver aquí, además de la sanidad del ciego, una enseñanza para los discípulos que no pueden entender lo que Jesús enseña por completo. Tampoco pueden entender la obra que ellos hacen. Hace unos versículos anteriores, lo que vimos la semana pasada es que los discípulos no podían entender todavía ni la multiplicación de los panes y los peces, ni la enseñanza que les dio acerca de la levadura de los fariseos, ni tampoco otras cosas que Jesús les quiso mostrar. Ellos necesitaban claridad para poder comprender. Les muestra que ellos han podido ver a Jesús como el Mesías, a los discípulos, pero no han podido ver y entender todavía el propósito de su venida. Les muestra que ahora ven, pero más tarde lo harán con total claridad. Y así fue. Cuando vino el Espíritu sobre ellos, comprendieron exactamente todo lo que habían visto y oído acerca de Jesús y de Jesús mismo, porque entonces tuvieron la claridad que necesitaban. Como en otros casos, o como en todos los casos de ceguera física en los que Jesús obró para sanar, Jesús tuvo compasión de ellos y este hombre no era uno menos, no era menos. Jesús es el médico divino. Jesús es el que puede sanar el alma y el cuerpo. Restauró a aquellos que estaban afligidos por una enfermedad o por una ceguera y daba una enseñanza a todos los que estaban alrededor acerca de lo que había hecho en cuanto a esa sanidad. Y en este caso, la demostración de poder y la enseñanza no era para la multitud, era para los discípulos. Era para ellos específicamente. Entonces, al ver al hombre una vez sanado, Jesús lo mandó para casa sin pasar por la aldea, para evitar a aquellos que buscan solamente a un sanador, pero que no buscan al Salvador. Es como cuando juegas al Monopoly. No sé si has jugado alguna vez al Monopoly, es un juego que me gusta jugar. Ahora las partidas sí que son muy largas. Pero hay una tarjeta que cuando te sale en el Monopoly que dice: vaya a la casilla de salida sin pasar por la cárcel y cobre usted 200 euros. O 200 en monedas del Monopoly. Entonces, cuando te sale esa tarjeta, evitas pasar por la cárcel y evitas pasar por todas las casillas o por todas las tarjetas que alguien también compró y que cuando caes ahí tienes que pagar.
Jesús no quiere una publicidad. No quiere publicidad aquí, porque las multitudes no entienden todavía, al igual que los discípulos. Muchos verían después claramente. Y aquí algo que tenemos que conocer, que debemos seguir además. Va a salir en tu pantalla. Dice, Jesús evitó a las multitudes que con ruido buscan nada para encontrar a los que están solos y quieren encontrar todo. Jesús es el todo. Y desde donde podemos ver que hay milagros de sanidad como parte de la predicación del Evangelio, siempre está el peligro de que algunos quieran seguir a Cristo, por razones equivocadas. Pero seguiremos siempre orando por los que están enfermos y viendo su sanidad en el poder de Dios. Siempre, creyendo, lo veremos y lo seguiremos haciendo. ¿Qué tiene que ver este pasaje entonces con nosotros? Hemos visto lo que sucedió con el ciego, hemos visto lo que sucedió con los discípulos, pero ¿qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Pues necesitamos manifestar fe en Jesús y creer que para Él no hay nada imposible. No le digamos cómo tiene que hacer el milagro, simplemente dejemos que lo haga y nos sorprenda para que la gloria se la demos solamente a Él. Es cierto que nos conoce, es cierto que sabe de qué cosas tenemos necesidad. Jesús nos invita a un encuentro con intimidad con Él, donde nos dará lo que necesitamos, donde nos restaurará, nos sanará y nos transformará. Debemos traer nuestras cargas a Jesús. Si queremos sentir alivio, una realidad mejor nos espera si descansamos en Dios. Hubo un momento en nuestras vidas en que estábamos envueltos en oscuridad y pudimos ver la luz de Cristo venir hacia nosotros. Llegó la esperanza entonces a nuestras vidas y estamos ahora en el proceso de ver cada vez más el propósito de Dios en Cristo con mejor claridad. A medida que más le conocemos, a medida que más nos sumergimos en la palabra, a medida que más entramos en la intimidad con Dios en la oración, a medida que más nos relacionamos con el pueblo de Dios y crecemos juntos, tenemos más claridad. Todos los sanados por la gracia y la misericordia del Señor, los que por naturaleza estábamos espiritualmente ciegos, hemos experimentado un conocimiento confuso, tal y como este hombre que veía a los hombres como árboles. Pero nos dice Proverbios 4:18, como el nacimiento de la mañana, la luz va en aumento hasta que el día es perfecto. No hay nadie que perciba toda la verdad de Dios de una vez o de una sola vez. Uno de los peligros de los que dan y de los que reciben el Evangelio es suponer que la persona que acepta a Cristo inmediatamente es una persona madura en la fe. Y nos olvidamos que nuestro crecimiento en Dios es un crecimiento paulatino, que va de poco a poco, que empezamos tomando la leche espiritual, pero que después vamos hacia el alimento sólido, creciendo con Cristo poco a poco. La decisión de seguir a Cristo es el principio de la vida cristiana. Las riquezas en Cristo, las riquezas de Cristo son inagotables. Y si viviéramos 100 o 1000 años, todavía tendríamos que seguir creciendo en la gracia. Y todavía tendríamos que seguir aprendiendo más y más acerca de la maravilla y la belleza infinita de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en un tiempo de incertidumbre. Estamos en un tiempo en el que no sabemos qué va a pasar. Pero Dios nos revelará claramente cuál es su propósito. De la misma forma, si estás en un tiempo de no ver claramente lo que el Señor quiere hacer en ti, lo único que tienes que hacer es confiar para que te pueda llevar a verdes prados donde puedas descansar. Jesús tiene hoy una invitación para ti. La invitación es que Jesús quiere encontrarse contigo a solas y darse a conocer. Quiere alejarte del ruido que te rodea para que te concentres solo en Él. Pídele al Señor
que con claridad puedas verle. No dejes hoy pasar este día sin que le digas al Señor, Señor, quiero conocerte. O pídele al Señor entender su propósito en ti y a través de ti. Lo que hoy necesitamos es luz que nos traiga claridad en medio de la oscuridad. Sea lo que sea, el Señor quiere obrar en ti. Quiere quitar esa ceguera para que puedas ver. A unos para salvación y a otros para poder seguir avanzando en esa madurez cristiana. Y oramos creyendo que Dios puede seguir haciendo milagros de sanidad en aquellos que están enfermos. Y que Dios puede seguir trayendo milagros de sanidad espiritual en aquellos que andan todavía sujetos o atados al pecado. Así que déjame orar ahora. Si estás enfermo, cree en la sanidad de Jesús. Si estás apartado de Dios, esta es una oportunidad para la reconciliación. Si necesitas entender el propósito de Dios para tu vida, esta es una oportunidad para decirle, Señor, revélamelo.